nos corresponde estudiar justamente los requisitos de los diáconos en 1 Timoteo 3, versículo 8 al 13. Versículo 8 al 13. En nuestra cultura, cuando nosotros queremos celebrar algo, a veces tener algún tiempo con la familia o con la esposa, ¿cierto? Salimos a comer normalmente o con amigos, a comer, a celebrar algo, a un restaurante, a un lugar donde podemos comer juntos y disfrutar ese buen tiempo. Y normalmente el lugar nosotros donde vamos lo catalogamos de acuerdo a la atención también que hemos recibido en ese lugar. O sea, si hay un buen servicio, nosotros estamos dispuestos, ¿cierto? Y nos vamos contentos con el deseo de volver a ese lugar porque hay una muy buena atención, ¿cierto? Normalmente pasa eso. Si hay buena atención y buena comida, nos gusta volver a ese lugar. Bueno, en el caso de los diáconos, son aquellos servidores también, al igual que esos quizás garzones que nos ayudaron, nos sirvieron la buena comida y nos atendieron de manera respetuosa, de buena forma. Los diáconos son los que hacen aquella labor dentro de la iglesia. Son aquellos soldados, ¿cierto?, que están al servicio dentro de la iglesia, en la ocupación de las necesidades físicas de la iglesia. Nosotros hemos dicho que estos dos oficiales que el Señor ha dejado dentro de la iglesia, pastores y diáconos, porque todos los otros oficios ministeriales ya no tienen requisitos, tenían un propósito fundacional. Apóstoles, profetas, evangelistas tenían un propósito fundacional dentro de la iglesia como oficios, y hoy la iglesia se sobreedifica sobre pastores y diáconos, y la Biblia nos deja los requisitos en 1 Timoteo para nosotros o la iglesia escoger esos pastores y diáconos que hacen la labor. El pastor, la labor espiritual o el cuidado espiritual de la iglesia a través de la palabra, del ministerio de la palabra y la oración. Y los diáconos a través de la ocupación física o las necesidades físicas de la iglesia a través del cuidado de la iglesia. Entonces, son los oficiales que el Señor ha dejado para ese cuidado. Entonces, probablemente dentro de la iglesia de Éfeso no solamente se habían contaminado el liderazgo en cuanto a la palabra, que eran los falsos maestros, sino también aquellos que servían. O sea, todos estos falsos maestros habían contaminado muchas áreas dentro de la iglesia, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo cuáles eran los requisitos que debían tener aquellos que iban a servir en el diaconado. Y no solamente ellos, sino también sus esposas, que tiene requisitos también aquí el texto. Y ahí vamos a entrar en la discusión de que si lo que se habla aquí son... ¿de qué tipo de mujeres se habla aquí? Si son las esposas de los diáconos, si son diaconisas, como creen algunos, o las mujeres que servían en la iglesia junto a los diáconos. Sabemos que el ministerio diaconal nace de la necesidad de Hechos capítulo 6, cuando las viudas eran desatendidas, o las viudas de los griegos o los judíos helenistas que venían de otros lugares a adorar, estaban siendo desatendidas. Entonces, en esa desatención, los apóstoles dicen: nosotros no podemos ocuparnos para servir a las mesas porque estamos ocupados trabajando en la oración y la palabra, en el ministerio de la palabra y la oración. Entonces, elijan, le dicen a la congregación, en ese gobierno, ustedes hombres con estas características. Ellos dieron la dirección de cómo la iglesia debía escoger a estos diáconos o a estas personas que iban a servir a las mesas. Y tenían que ser hombres de buen testimonio. Y hermanos, nosotros vemos, y ayer aprendíamos también, que este ministerio diaconal es un ministerio espiritual, donde se necesitan, es un servicio espiritual, donde se necesitan hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos del Señor. O sea, Dios no pone requisitos simples o menosprecia el ministerio diaconal, sino que es un ministerio muy importante donde tienen que haber hombres entregados al Señor, hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un servicio espiritual dentro de la iglesia. El cuidado físico de la iglesia requiere a hombres espirituales que en muchas ocasiones van a estar aconsejando también a la congregación, van a estar guiando a la congregación en esas áreas de servicio, y van a estar impulsando a la congregación también a servir al Señor, a servir a la iglesia. Entonces, en Hechos 6, nosotros vemos que los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron:
No es bueno que nosotros descuidemos la palabra para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. O sea, tienen que ser, dijo los apóstoles, hombres de buen testimonio, de buena reputación y hombres llenos del Espíritu Santo. A pesar de que la responsabilidad de servir es de todos nosotros somos diáconos en un sentido, todos nosotros somos siervos del Señor e imitamos eso, como dijo un hermano por ahí alguna vez, del diácono de diáconos, que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Toda la iglesia debe ser amable, toda la iglesia debe ser atenta, toda la iglesia debe ser servicial, pero son los diáconos, los oficiales que se encargan responsablemente de que esa tarea se lleve a cabo. Entonces, en 1 Timoteo 3, nosotros vemos aquellos requisitos para estos hombres. Leamos entonces el texto. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, los diáconos primero deben ser, dice, honestos. Honestos. Y esta palabra que se usa en el griego para honesto también puede traducirse como respetables, serios, hombres dignos. De hecho, en otras traducciones es traducido como dignos. O sea, ¿dignos de qué? Hombres que sean dignos de respeto, hombres de buen testimonio, hombres serios, hombres de palabra. Como dice Tito, miren, si leamos un poquito Tito, capítulo 2. ¿Ha visto esos hombres que cuando hablan uno no sabe si está hablando en serio o si está bromeando? Bueno, así no debe ser el diácono. El diácono debe ser un hombre serio en ese sentido. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, un hombre digno, un hombre serio, no es solo un hombre correcto en sus modales y conducta, sino que interiormente, en integridad, es un hombre honorable, un hombre respetable. O sea, un hombre íntegro en su carácter, al igual que así como se exige del pastor que sea un hombre reprochable, también el diácono debe ser honesto en ese sentido en su vida espiritual, en su vida personal. No un hombre liviano, no un hombre superficial en todo lo que hace, sino un hombre íntegro y honorable. En segundo lugar, también nos dice el texto de 1 Timoteo que debe ser un hombre sin doblez. Un hombre sin doblez. O un hombre, en otras palabras, de una sola palabra. Como dice la Biblia en Mateo, el Señor Jesucristo dijo que tu sí sea sí y tu no sea no. O sea, Jesús enseñando acerca de la forma ligera en que los judíos tomaban los juramentos, dijo que una persona tiene que ser consecuente con lo que dice. O sea, una persona sin doblez, que sean confiables en lo que dicen. No que el diácono o el prospecto a diácono diga una cosa a algunos y a otros les diga otra cosa para su conveniencia. O sea, un hombre sin hipocresía, un hombre sin engaño, un hombre sin doblez. Un hombre honesto, un hombre serio. En tercer lugar, el versículo 12, en lo que el diácono debe ser, bueno, nos dice que debe ser un hombre honesto, un hombre sin doblez,
Un hombre que gobierne, verso 12, un hombre marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. Y hemos visto lo que esto significaba, o sea, marido de una sola mujer, o sea, debemos tener evidencia por el testimonio, por esta buena reputación que tiene el diácono, que es un hombre fiel a su esposa, un hombre entregado a su esposa, un marido de una sola mujer y un hombre que sabe gobernar su casa. O sea, que está guiando espiritualmente a su familia, que nosotros sabemos que ese hombre está gobernando su casa, está cuidando de su casa, es fiel a su esposa, no es un adúltero y es íntegro en su vida conyugal y en su vida familiar, y que cumple lo que el Señor nos manda, a que los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué más hizo Cristo? Dice luego, para santificarla. ¿O para qué lo hizo? Para que Él se entregó por ella, para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. O sea, nosotros los maridos tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo a amar a nuestras esposas con un amor sacrificial y a santificar también a nuestras esposas por medio de la palabra. O sea, tenemos el deber de santificar a nuestras familias por la palabra de Dios. Entonces, el diácono tiene que tener testimonio de ser un hombre que está cuidando de su casa. Su familia no es perfecta como ninguna, pero está santificando su casa, está criando a sus hijos, los está educando en los caminos del Señor, los está enseñando en disciplina y amonestación del Señor, y se da testimonio de eso a través de su vida. Entonces, los diáconos deben ser hombres que gobiernen bien su casa. Así como los pastores o los ancianos deben serlo, los diáconos también deben estar guiando a sus familias, no provocando a ir a sus hijos, sino criándolos, como dice la Escritura, en disciplina y amonestación del Señor. Porque si un diácono no puede servir y cuidar a su propia casa, tampoco puede servir y cuidar a la iglesia del Señor. Al igual que el pastor, si no puede gobernar su propia casa, tampoco puede cuidar de la iglesia de Cristo. Entonces el diácono, ¿dónde debe ser un siervo primero? En su hogar. Si vemos que ese hombre sirve a todo el mundo dentro de la iglesia, pero su familia está descuidada o no sirve en su casa, entonces no puede ser un diácono. Donde él debe mostrar primero integridad, donde él debe mostrar primero servicio, es en el seno de su hogar. ¿Qué más nos dice? Bueno, después nos dice lo que el diácono no debe ser, al igual que dividimos así lo de los pastores, lo de los ancianos. El verso 8 nos dice que los diáconos no deben ser dados a mucho vino, no codiciosos también de ganancias deshonestas. O sea, nosotros vimos esto también la semana anterior acerca de los pastores, que no se deben embriagar con vino, en lo cual hay disolución, como dice Efesios 5, sino debemos ser llenos del Espíritu Santo. O sea, debemos ser sobrios y no ebrios. Entonces, un diácono no puede ser dado a los excesos también, no puede tener fama de no tener dominio propio, de ser entregado a los excesos y de ser gobernado por el vino en este caso. Entonces, debe ser un hombre que se cuide de esas cosas. Y no deben ser amantes de esas ganancias deshonestas, como dice también ahí el texto. Y se aplicaba a los falsos maestros, en este caso, que estaban gobernando ahí la iglesia, que probablemente estaban sacando provecho de los dineros de la iglesia. Y literalmente quiere decir esto, que no sean amigos del dinero. Entonces, los diáconos también deben tener cuidado con eso, porque están a cargo de las arcas o del tesoro de la iglesia. Entonces ellos están cuidando del dinero que es sagrado, que los hermanos dan para el Señor. Ayer nos decía el hermano Víctor, el diácono que enseñaba acerca de eso, que no hay dinero más sagrado que el que se da para la obra del Señor. Entonces los diáconos están al cuidado de ese dinero y deben cuidarlo con santidad, con temor, con reverencia. Deben ser responsables en esa labor. Entonces, si es un hombre
codicioso, amante del dinero, y que en su corazón lo ama y lo codicia, entonces va a ser un hombre quizás que tenga ganancias deshonestas, no solamente a través de las arcas de la iglesia, sino en otras áreas de su vida. Entonces, no debe tener fama de ser un hombre codicioso. Lo mismo pasa con los pastores que mencionaba el texto anterior. También los diáconos deben, dice, guardar, versículo 9, deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, los falsos maestros estaban apartados de la limpia conciencia, habían naufragado, dice la palabra en cuanto a la fe, pero los diáconos debían guardar el misterio de la fe, que se refiere a guardar las doctrinas del Evangelio, y deben tener una buena conciencia para enseñar aquello que han aprendido. Ellos deben conocer el Evangelio, ellos deben conocer la palabra de Dios, las doctrinas fundamentales de la fe, lo que cree la iglesia, porque en el trato con la gente y en el servicio ellos van a aplicar esa doctrina. No pueden ser unos desconocedores de la verdad. Deben conocerla para poder aplicarla también en el servicio y enseñarla a la congregación. Entonces, y no solamente deben conocerla, sino vivirla. Porque si no la viven, entonces no la van a poder enseñar con una limpia conciencia. Alguien que predica algo que no vive, entonces no podría predicarlo, decirlo con una limpia conciencia. Entonces los diáconos necesitan guardar aquel depósito de la fe, guardar, defender la fe y creerla y vivirla con todo su corazón para poder guiar en esta área de servicio a la congregación. Entonces, como aplicaciones de esto, en primer lugar, un diácono debe ser un servidor, pero debe comenzar sirviendo en su hogar. Recordemos eso, y eso es lo que debemos analizar al momento de escogerlo, que él sea un siervo también dentro de su hogar, de su familia, porque si está cuidando y sirviendo a su familia y gobernando su familia, entonces también va a poder cuidar de la iglesia del Señor. Entendiendo que debe ser un hombre de un buen testimonio, de una buena reputación, un hombre espiritual, un hombre creyente, que ame a Cristo, que ame su palabra y que sea sobrio, que sea sin doblez, que no sea dado al vino, que no sea codicioso de ganancias deshonestas y que conozca la doctrina. Entonces, debe tener testimonio de que cuide de su familia, de que cuide de su hogar. También debe ser comprometido con la obra de Dios. O sea, si vamos a escoger un diácono, va a ser un hombre que es comprometido en la obra, que es comprometido con su iglesia, que si bien no descuida a su familia, pero también está sirviendo dentro de la iglesia. No podemos escoger como diácono a alguien que nunca ha estado en los evangelismos o ha estado en la obra sirviendo en algunas áreas de servicio. ¿Por qué? Porque queremos escoger a un siervo del Señor, alguien que esté dispuesto a servir en la obra de Dios, para que sirva también y manifieste ese amor a los hermanos. Y un diácono debe conocer el Evangelio, debe conocer la palabra de Dios, debe conocer la doctrina también, porque él en su servicio va a aplicar esa doctrina. Y en algún momento va a tener que aconsejar, exhortar a hermanos dentro del servicio o llamar a los hermanos a servir con una exhortación basada en la Escritura, en la palabra. Entonces él debe conocerla para poder hacer esos llamados a servir. Entonces, hermanos, un diácono debe ser un hombre conocedor de la palabra. Versículo 10 del capítulo 3. Versículo 11 también. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, los diáconos deben ser puestos a prueba. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos analizando, o ustedes quizás como congregación ya están pensando en hombres que puedan ser escogidos como diáconos, bueno, que esos hombres deben estar ya sirviendo, o sea, deben ser probados en ese sentido, que no nos vamos a elegir para que sirvan, sino los vamos a elegir porque sirven, porque están haciendo esa labor, porque están de una u otra forma haciendo esa labor diaconal. Entonces, deben ser puestos a prueba primero en ese sentido,
Y también pronto nosotros vamos a escoger candidatos a diáconos y van a ser por un tiempo también puestos a prueba en ese servicio aquellos que se escojan durante el tiempo que estimemos para ver si son capaces de cumplir con esas labores diaconales, para luego ya votar definitivamente por ellos. Entonces, hermanos, estos hombres tienen que ser puestos a prueba. Y lo otro habla de las mujeres. También dice el verso 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. O sea, hay un requisito aquí. Bueno, y aquí hay posturas dentro de los comentaristas, los que hablan de este texto o han predicado acerca de este texto. Y algunos dicen, aquí hay diaconisas también. O sea, no solamente, a diferencia del ministerio pastoral, que solamente es para varones, el ministerio diaconal también es para diaconisas. O sea, pueden haber mujeres diáconos. Hay algunos hombres respetables que creen eso, pero no creo que se esté refiriendo a eso en cuanto a diaconisas. Bueno, porque hay términos en el griego que no aplican para mujeres o artículos que no aplican femeninos para las mujeres según el texto, pero yo creo que el peso más fuerte es porque en el capítulo 2 el apóstol Pablo está tratando el tema del gobierno de la mujer y dándoselo a los varones, porque ese era uno de los problemas que tenía que resolver Timoteo dentro de la iglesia de Éfeso, donde probablemente mujeres estaban gobernando y Pablo dice, la mujer aprenda en silencio, en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y el diaconado es un puesto donde se ejerce liderazgo, donde se ejerce dirección sobre hombres también, y en ese caso no es el rol de la mujer, ¿cierto?, ejercer dominio sobre el varón dentro de la iglesia, según lo que Pablo ya estaba diciendo en el capítulo 2. Y él nos va a decir en el capítulo 3, ahora también hay diaconisas que van a ejercer ese rol de liderazgo. Entonces me quedaría con las otras dos posturas que son, creo yo, más coherentes con el contexto de 1 Timoteo, que son las esposas de los diáconos o las mujeres que sirven con los diáconos, porque el ministerio diaconal está rodeado de diaconisas en el sentido de servidoras que están siempre ejerciendo esa labor dentro de la iglesia. Pero aplica a este texto tanto para las esposas de los diáconos como para las mujeres que sirven junto a los diáconos, aunque creo que probablemente se esté refiriendo a las esposas directamente. Entonces, las mujeres de los diáconos, ¿qué nos lleva a eso? Que también tenemos que analizar a sus esposas en un sentido, mirar a sus esposas. Las mujeres asimismo sean honestas, lo mismo que los diáconos. No calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Recuerde que este ministerio del diaconado requiere mucha responsabilidad y no pueden ser mujeres calumniadoras las que estén sirviendo o las que estén acompañando al esposo en esta labor. ¿Por qué? Porque si hay un corazón inmaduro, hay calumnia dentro de su corazón, eso va a dañar a la congregación en el servicio. Porque ella no va a estar contenta con la labor, no va a acompañar a su esposo en esa labor, va a murmurar probablemente de aquellos que no sirven, porque hermanos, es una realidad y los diáconos son los que más ven esa realidad de que a veces hay gente que no quiere servir dentro de las iglesias o que no está sirviendo o que no tiene la madurez suficiente para servir. Y no por eso vamos a resentir nuestro corazón y decir entonces no sirvo porque este no sirve. No, estamos para servir y debemos servir por amor e incondicionalmente, y los diáconos tienen que hacer esa labor también, y sus esposas que son afectadas con este ministerio diaconal también deben hacerlo con mucho gozo y con mucho amor, aún entendiendo que hay hermanos dentro de la congregación más inmaduros o hay hermanos que necesitan ser servidos. Quizás te va a tocar lavar los pies o le va a tocar a ese matrimonio lavar los pies a aquellos que aún no quieren lavarle los pies a otros. Pero en un sentido, cuando aprendimos Juan 13, ¿recuerdan? Todos nosotros debemos estar dispuestos a lavar los pies de nuestros hermanos. Debemos ser siervos. Pero los diáconos ven eso y sus esposas. Entonces, si no hay madurez espiritual, su corazón puede resentirse producto de la labor del servicio. Es por eso que también debemos analizar en un sentido a las esposas para ver cómo están, si tienen la madurez suficiente para acompañar a su esposo en esa labor diaconal, en esa labor de servir a la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, estos son los requisitos que deben tener los diáconos: un carácter probado, un carácter
maduro. Entonces estas mujeres deben ser las esposas de los diáconos también, mujeres que sirvan en la iglesia, pero que sirvan con integridad, que sean fieles, no sean mujeres que divulguen todo, ¿cierto? Que sean chismosas, que sean calumniadoras, sino moderadas, sobrias también, para acompañar a su esposo en esa labor ministerial. Como dice Tito en el capítulo 2 acerca de las mujeres, que las ancianas sean reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas del vino, sino que enseñen a sus esposas, o a las mujeres más jóvenes más bien, a las esposas, a amar a sus maridos y a sus hijos, a que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y el verso 13 nos dice ahí el texto: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, es una posición el diaconado de honra y de confianza en el Señor. Confianza en la iglesia también delante de los hombres. Nosotros confiamos en nuestros diáconos, que son siervos confiables y han ganado esa posición de honor dentro de nuestra iglesia porque hacen bien su labor. Entonces los diáconos ganan ese grado de honra y de confianza dentro de la iglesia. O sea, es una labor muy importante dentro de la congregación, muy importante para nosotros, para el servicio. Y a veces un servicio no tan visible, ¿cierto? Porque a veces hacen cosas que ustedes no saben que ellos hacen, pero que están haciendo y desarrollando semana a semana para que podamos servir de buena forma al Señor, para tener las herramientas que necesitamos, las cosas que necesitamos y tener un culto también que honre al Señor. Y hermanos que están sirviendo en diversas áreas. Hay muchas áreas dentro de la iglesia que las cuales debemos servir y hermanos están sirviendo. Entonces, los diáconos deben tener un carácter probado, hermanos, deben cumplir con estos requisitos que son mencionados aquí. Debemos analizarlos de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3 y ver si es alguien que está sirviendo en la iglesia, si está sirviendo al Señor, si tiene una familia también gobernada, si hay un carácter probado, si es un hombre honorable, si es un hombre irreprensible, si es un hombre que está realmente sirviendo desde mucho antes dentro de la iglesia, dentro de las cosas que hacemos en la iglesia. Entonces hay mucho trabajo por hacer, hay mucho que analizar en la labor diaconal. Pero debemos recordar, hermanos, que aunque no tengamos todos el nombre de diácono, la ordenación al diaconado, todos en un sentido somos diáconos, todos en un sentido somos siervos, todos nosotros debemos lavar los pies de nuestros hermanos, estar dispuestos a servir a otros. Hay muchas cosas prácticas que debemos nosotros considerar dentro de nuestra iglesia en cuanto al servicio. Debemos recibir a los que nos visitan, por ejemplo. Yo creo que todavía nos falta mucho eso, de poder recibir, que una visita no esté sola, que podamos atenderla, que podamos conversar con ella, para que se sienta también a gusto y vea el amor de Cristo a través de los hermanos de esta iglesia. Debemos poner hermanos que atienden la puerta, que reciben en la recepción, pero todos nosotros debemos ser cordiales, debemos ser amables, debemos saludarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Tú no puedes llegar aquí, sentarte y no saludar a nadie, hermano. Tienes que saludar a tus hermanos en la fe. Son tus hermanos amados, son aquellos que van a estar en el cielo contigo. Entonces tienes que por lo menos procurar saludar a tus hermanos. Y la Biblia habla de eso, incluso en Romanos 16 dice: saludados los unos a los otros con ósculo santo. Es un mandato en la Escritura, el saludarnos, el amarnos, el estimularnos al amor y a las buenas obras, el ser siervos dentro de la congregación, el estar dispuesto a ayudar, a servir a mis hermanos en la fe, porque a través de ese servicio estoy sirviendo al Señor. En ese sentido, hermanos, todos somos diáconos. Todos somos diáconos. Y debemos tener ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿qué? Tomando
forma de siervo. Él se hizo un siervo por nosotros para que nosotros también seamos siervos. Entonces, si bien son requisitos para los oficiales, también nosotros debemos trabajar en nuestro carácter y ser siervos para nuestra iglesia. Los diáconos tienen que tener una mujer idónea al lado, una familia gobernada, pero todos nosotros también debemos trabajar en nuestras familias, en nuestras esposas. Y también debemos entender y valorar que el ser diácono también es un privilegio y es una responsabilidad. Los discípulos, cuando discutían quién era el mayor entre ellos, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién es el mayor? Ah, fuerte. El que sirve, el que es un siervo. Entonces, este servicio que nos entregan los diáconos, hermanos, es realmente un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Ese servicio diaconal es muy importante dentro de nuestra congregación. Si yo les contara cuán importante ha sido el ministerio de mis hermanos diáconos en nuestra congregación y en todo lo que hacen y ayudan al ministerio pastoral también, hermanos, es tremendo, tremendo. Entonces no podemos tampoco, y por eso hemos pensado en elegir más diáconos, sobrecargar a los dos hermanos que tenemos, que tienen sus trabajos que son arduos, pero también aún con más tarea, porque hay otros hombres también que el Señor está preparando y calificando, y hombres que han trabajado en su carácter y están sirviendo en la iglesia para poder servir en esa labor y colaborar en esas áreas que quizás están un poco más descuidadas dentro del servicio en la iglesia. Pero todos nosotros debemos servir y colaborar al ministerio diaconal. Todos nosotros debemos colaborar en el servicio dentro de la iglesia, porque es un privilegio, hermanos, es un privilegio. Pero también los diáconos, los oficiales, son responsables de administrar ese servicio. Entonces, oremos por esto, está en nuestras oraciones, oremos cada día para que Dios nos muestre quiénes son aquellos hombres que van a servir las mesas de la iglesia, que van a servir junto al hermano Paulo, junto al hermano Ismael. No es que queremos reemplazarlos a ellos, sino queremos añadir a ellos a otros que puedan servir junto a ellos. Y también en el futuro en el ministerio pastoral. No es que queremos reemplazar al pastor, espero que no, sino añadir a otros más que puedan servir en esta labor pastoral, que puedan pastorearme y pastorear a la congregación para que nos complementemos los dones y podamos edificar más la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, es un tremendo privilegio lavar los pies de otros. Es un tremendo privilegio servir a nuestros hermanos. Así que tómalo también como un privilegio que el Señor te ha dado a ti de poder servir a tu iglesia. Y busca en qué áreas tú puedes servir a tus hermanos en la fe. Porque vas a usar tus talentos, tus dones, las capacidades que Dios te ha dado para bendecir a otro y para estimular a tus hermanos. Ten paciencia con los más inmaduros, ten paciencia con aquellos que aún quizás tú no los ves sirviendo, porque el Señor está trabajando también en ellos si son sus hijos, y un día también van a darse cuenta de esta realidad y del servicio que deben entregar. Algunos están descubriendo en qué áreas pueden servir y qué capacidades también el Señor les ha dado para poder servir en algunas áreas de la iglesia. Bien, entonces Dios nos llama a todos ser diáconos, y eso tenemos que imitarlo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran diácono, nuestro Salvador. Oremos, hermanos.